Ha sido una semana llena de esas noticias que le encantan al gobierno. Nuevos sobornos de Emilio Lozoya, la extradición de Alonso Ancira, el congelamiento de casi 50,000 millones de pesos en cuentas de 23 acaudalados mexicanos en Andorra, escándalos de corrupción que recuerdan al pasado. Pero mientras de todo esto sí quiere hablar el gobierno, hay una pandemia. Hay una pandemia que todos los días nos está dejando, y no debemos acostumbrarnos, 1,500, 1,600, 1,700 muertos cada día. Y eso que la cifra está subestimada. En total, se calcula que estaríamos hablando en este momento en México de cosa de 350,000 muertos. Prácticamente todas las métricas internacionales dicen que México es el país que peor ha manejado la pandemia. Hoy tenemos en el estudio, y agradezco muchísimo su presencia, al doctor Javier Tello, quien se ha vuelto una de las voces más relevantes y más asertivas al hablar de los temas de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es el estado actual de la pandemia? Bueno, sabemos que tenemos una pandemia en este momento fuera de control, como había sido la mayor parte del año seguramente, pero que ahora además estamos viendo, no sé si el fin, pero por lo menos seguimos en un repunte, donde, como lo he dicho antes, es la tormenta perfecta, el repunte que se ve a nivel mundial, que vemos nosotros la carga que nos trajeron los contagios de las fiestas de fin de año, con una amplia contagiosidad y con pacientes graves y muchas muertes lamentables que vinieron de ello. Y ahora además tenemos en el mundo este surgimiento de las nuevas variantes que pueden ser más peligrosas o más contagiosas. Es decir, no tenemos en este momento un buen escenario en México. Quizá la única buena noticia es que, bueno, medio hemos comenzado ya nuestro programa de vacunación, pero esa es otra historia. En este momento, hay que decirlo, la situación en muchos de los hospitales de las áreas metropolitanas más grandes del país es crítica. En la misma Ciudad de México estamos así al borde del colapso del sistema de salud. Vemos gente haciendo colas en los tanques de oxígeno. Creo que estamos en una postura donde no pensamos vernos hace un año. Cuando el gobierno empezó esta pandemia, recuerdo López-Gatell decía que iba a durar cosa de un mes, que tendríamos el pico en abril, luego que en mayo, luego que en junio. Finalmente los peores días se dieron alrededor del arranque de julio, pero nada comparado con esto. Y no sabemos si ahorita estamos en el verdadero peor pico o la cosa va a seguir subiendo, porque no ha bajado, ¿no? Tienes toda la razón. A mí me preguntan si estamos en la peor parte y no me gusta esa respuesta, porque si yo te prometo que es la peor parte, piensas que mañana va a ser mejor. Y no tengo un elemento para decirte que mañana va a ser mejor. O sea, estamos en el peor momento de los que hemos vivido, pero sí, no sabemos si de los que vamos a vivir. Es correcto. El día de ayer decía Hugo López-Gatell que era bueno ver cómo habían descendido la mortalidad. Sí, había descendido en esos 2 días y acto seguido, ese mismo día, vuelve a incrementarse la mortalidad a más de 1,500 de los oficiales, que como bien dices, bueno, es el número que hay, pero no es el número real. Entonces, no estamos viendo una tendencia. Para quienes piensan que esto ya va de mejoría o que hay luces a final del túnel o lo que sea, a mí me gustaría solamente ver qué tendencias llevamos, y la tendencia hasta este momento en todas las gráficas no nos muestra que vayamos a mejorar mañana o pasado o la semana que entra. En su video de reaparición, después de una semana de haber anunciado, 5 días de haber anunciado que tenía coronavirus, y esperamos que se termine de recuperar bien, el presidente López Obrador dijo: no vamos a cambiar la estrategia y que vamos muy bien. Bueno, de entrada, y comparto contigo, es bueno ver al presidente por lo menos caminando y hablando bien en ese video. Espero que también se recupere. Pero si estando como un paciente de COVID-19 no logra entender la trascendencia del problema en el que estamos, no sé hacia dónde vamos a ir. Hay una máxima: haciendo las mismas cosas no esperes resultados diferentes. Entonces, si no hacemos realmente un cambio, hacemos, como se dice normalmente, un reboot de todo esto, lo reiniciamos y vemos qué es lo que hay que corregir, vamos a seguir padeciendo la misma. Y a mí me da la impresión, Carlos, de que en este momento lo que estamos haciendo es un poco nadar de muertito y esperar a que la estrategia de vacunación
cuando se dé, empiece a rendir frutos. Mientras tanto, no hay un motivo para esperar que las cosas mejoren. Antes de entrar a la vacunación, una última sobre el estado de la pandemia. El gobierno presume que nunca le faltó a un mexicano una cama y que esa es la muestra del éxito de su manejo de la pandemia. ¿Qué piensa de esto, doctor? No tiene ningún sentido. El día de ayer precisamente se publicó un estudio realizado en el Instituto Nacional de Nutrición donde se demuestra que la mayor causa de mortalidad en los pacientes graves fue no haber podido acceder a la unidad de cuidados intensivos, no a una cama. Las camas de hospitales y las camas con ventilador se han vuelto verdaderamente irrelevantes. Lo que realmente pudiera llegar a disminuir la mortalidad es la atención temprana, la detección de los pacientes que no están oxigenando rápido y atenderlos en ese momento, y finalmente los pacientes que tienen que ser intubados tienen que tener acceso a una atención completa de cuidados intensivos. Las camas disponibles no están salvando vidas. Entonces, a ver, la mayoría de los muertos por coronavirus fallecieron porque el gobierno no fue capaz de darles atención médica, porque esto desbarata el discurso oficial. Bueno, necesitamos ampliar más estos análisis y ver si es lo aplicable, pero ya existían datos que nos decían que fundamentalmente las causas de mortalidad eran llegar tarde al hospital, o llegar tarde al hospital significa que pudieras tener la atención completa. Una cama con un ventilador que no tiene la presión de oxígeno porque es un hospital improvisado con la mejor intención del mundo, pero que no tiene la capacidad de darte presión de gases, o que no tiene esa gente que es absolutamente entrenada en el manejo de un paciente intubado, sabemos que va a ser muy difícil, y realmente la poca gente que ha logrado sobrevivir de un estado de gravedad extrema ha sido en los hospitales, como veíamos hace algunos meses, en donde tienen acceso a cuidados intensivos muy avanzados. Ahí es donde vemos muy buena supervivencia. Si no es así, las camas no son un indicador de garantía de buen cuidado. Ahora, el tema de la vacunación ha empezado con muchísimos tropiezos, con largas filas, los doctores esperando, luego dejaron de llegar las vacunas, se acabaron las vacunas, luego se puso la página para que se inscribiera la gente, la página no servía, vacunas no hay. ¿Cómo ve la vacunación, doctor? Bueno, dos cosas. Una vez más repito que no es lo mismo tener vacunas que hacer vacunación. Aparentemente deberíamos tener vacunas, de no ser porque no las tenemos. Hoy tenemos las vacunas que están remanentes de Pfizer y estamos esperando todos los cientos de miles y millones que el canciller ya nos prometió. Teóricamente va a haber vacunas. Ok, la estrategia de vacunación es otra cosa. Porque, mira, siempre nos hacemos y nos confundimos mucho sabiendo hacia dónde vamos, y yo creo que es una cuestión numérica. Nos dijeron hace 2 días que va a haber 174 millones de dosis. Es muy simple, dividamos 174 millones de inyecciones entre el número de días que le quedan este año. Carlos, tenemos que aplicar más de 520,000 inyecciones a partir de ayer. Si no aplicamos ese número, en un año no vamos a terminar de administrarlas. Todo lo que nos quieran decir de una estrategia de vacunación tiene que tener ese número en la cabeza. Pero a ver, el mejor día de la vacunación en México hasta ahorita, porque si me fijo en la última semana, pues son de 2,000, 3,000 al día, o sea, es ridículo. Pero ¿cuál ha sido el mejor día? ¿Cuántos pusieron? 97,000 más o menos. En esa época donde estábamos vacunando a muchos médicos, era 97,000. Que además es más fácil porque vénganse todos para acá y jálenle, y los camiones del ejército llevándolos y demás. O sea, en el mejor día, números cerrados, 100,000 vacunados. Sí. Y se requieren más de 500,000 al día. Es correcto. Si no, no lo vamos a librar. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿cómo ves la estrategia? Bueno, primero que nada, y quiero ser yo muy, muy claro con esto, no utilizamos bien las palabras. A cualquier persona, a cualquier militar, a cualquier persona de negocios que le digas estrategia, te va a decir, esto no es una estrategia. Estos son planes, son números, son buenos deseos. Una estrategia que tiene que tener un objetivo y cómo lo vas a lograr. Y de nuevo, primero que me digan cómo voy a vacunar a 520,000 personas o 520,000 inyecciones al día, cómo se van a aplicar. Y de ahí entonces lo vemos. Si yo quiero seguir centralizando esto en una
pues en un plan que considera hacer muchas brigadas que van a ir a muchos lugares, con mucha gente, con solo 2 vacunadores por brigada. Realmente yo no veo aterrizado el momento en el que tengamos las escenas que estamos viendo hoy en Israel, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde vemos vacunaciones masivas, donde los Estados Unidos están aplicando ya 1,5 millones de vacunas al día, donde Israel está aplicando creo que 600,000 al día, algo por el estilo, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr eso? Y creo que esa es la gran respuesta que nos deben. A ver, se supone que tenemos que aplicar, o sea, no dice 0,5 millones de vacunas al día para cumplir con la meta del gobierno. México, en la Semana Nacional de Vacunación, en una semana, en 7 días, aplica o aplicaba 11 millones de vacunas. O sea, en números cerrados, 1,5 millones, casi 2 millones de vacunas al día. Se podría, es decir, existe la infraestructura, pero entiendo que no están usando las brigadas que han vacunado históricamente en México y te llevan a todos lados y todos los niños son vacunados y aplican 11 millones de vacunas en una semana. No están usando esa infraestructura, sino han creado estas brigadas paralelas con 2 doctores, 4 militares, 4 operadores electorales ahí del gobierno y de Morena, etcétera, etcétera. Es correcto. Por algún motivo que, vaya, desconocemos, pero sospechamos cuál es, ¿sí? El gobierno decidió que no iba a utilizar la infraestructura conocida, probada, auditada, que ya teníamos y que habíamos utilizado durante 30 años. De las pocas cosas buenas del pasado, ¿no? Efectivamente, México siempre había tenido una de las mejores programas de vacunación en el mundo. Y no tiene sentido que traten de destruir el argumento, porque los números epidemiológicos están ahí. No teníamos sarampión, prácticamente no había difteria. México había erradicado la polio desde hace tiempo, ¿sí? El problema y la mortalidad infantil había descendido dramáticamente en los pasados 30 años. Yo no veo por qué esa hubiera sido una mala concepción de una campaña de vacunación. En el mes de mayo escribí yo en Letras Libres un artículo que hablaba de esto y decía, ¿qué pasaría si tomáramos todos los puestos de vacunación, todas las brigadas conocidas de vacunación y no solo vacunáramos contra COVID? ¿Qué tal que nos pusiéramos a vacunar a todos? Los niños que están rezagados. Sí. Que esto fuera un gran ejercicio de vacunación en donde estuviéramos vacunando niños y de paso a los adultos. Y que les diga, tenemos cómo hacerlo, tenemos gente capacitada, tenemos instalaciones, tenemos manejos de red fría, ok, no de ultracongelación, pero tenemos otras vacunas. La inmensa mayoría de estos 170 millones de dosis no requieren ultracongelación. Es correcto, la mayor parte no van a ser así, entonces creo que podemos hacerlo. No entiendo por qué esta fijación de querer redescubrir las cosas o reinventar el hilo negro con gente que no tiene el conocimiento, de no ser por las 2 personas que sí saben inyectar. Cuando vemos las 2 cosas, la estrategia, o llamémosle el plan de vacunación y el manejo de la pandemia, parece haber un denominador común y le pregunto, doctor, ¿les gana la política? Es decir, pusieron la política por delante, están poniendo la política por delante de la salud de la gente. A mí me da la impresión de que están poniendo la política por delante de cualquier tipo de resultado que estuvieran buscando. Es decir, a mí que me digan primero cuál va a ser el objetivo. La vez pasada hablábamos, el objetivo nunca fue salvar vidas. Y que no me digan lo contrario porque tenemos más de 160 y tantos mil muertos oficiales, ¿sí? Hoy el objetivo es aplicar 520,000 inyecciones al día o no. Y si es así, que me digan solamente, entonces sí, en la táctica, ¿cómo vas tú a repartir tus 520,000 inyecciones cada 24 horas? Y entonces sí hablamos de una estrategia con planes adecuados. Doctor, ¿no estamos cayendo en el juego de los castillos en el aire? No hay vacunas. Es decir, usted y yo estamos haciendo supuestos con base en declaraciones de que ahí vienen 170 millones de vacunas. Lo cierto es que no han llegado. Incluso las rusas que dijeron que iban a llegar hace un par de días tampoco han llegado, dicen que ya van a llegar, dicen que a finales de marzo la de AstraZeneca, dicen que a mediados de febrero se reactiva lo de Pfizer, dicen, hoy no hay vacunas. Es correcto, aunque, vaya, ya ampliaron la promesa, no nos dijeron
como la vez pasada, la semana del 15 de febrero. Hoy nos dijeron en el mes de febrero. Tomando en cuenta que el mes de febrero puede terminarse el 27 de febrero, pues vamos a darles el beneficio de la duda. Solamente quiero dejar sobre la mesa. Cada 24 horas que transcurren, estamos haciendo más corta nuestra capacidad de respuesta y la demanda de inyecciones va a ser mayor. Entonces, creo que es tiempo de que realmente pongamos en el papel exactamente fechas exactas, lugares, recursos y que tengamos un plan que sea comprensible para tratar de entender hacia dónde vamos. Si lo que queremos dar es el mensaje político de proteger primero a los más desprotegidos e irme sobre las bases más fáciles, que son la gente necesitada, etcétera, bueno, les va tal vez a redituar desde el punto de vista político, pero vamos a tener una cola de gente sin vacunar que se va a ir rezagando en el año y esto va a ser una catástrofe. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinos. Qué gusto, Carlos. Igualmente. El doctor Javier Tello, una de las voces fundamentales y científicas en medio de esta pandemia. Frente a tantos errores, frente a tantos fracasos y tropiezos, la oposición debería tenerla fácil para vencer al partido en el gobierno. Pero cuando la ciudadanía ve el menú y termina diciendo no hay a quién irle, eso beneficia al partido en el poder. Nos vemos la próxima semana.